Con la muerte del obispo de Mari, se habían acabado sus generosos auxilios a las hijas de la misericordia. Quedaba solo la propiedad que les había legado, que en aquellos tiempos de contribuciones tan módicas había sido avaluada en unos 800 francos a más. Pero para tomar posesión se presentaba un gran obstáculo. Apurado por la enfermedad en la prisa de hacer su testamento, no había reparado el buen obispo ni el escribano que bien hubiera podido pensarlo y salvarlo. El obstáculo era el siguiente: el legado no se había hecho a favor de la Roselo como persona particular, sino a favor del instituto, que todavía no había sido reconocido por el gobierno. Era menester, pues, hacerlo reconocer para que pudiese tomar posesión de la propiedad de Auxilia que Monseñor de Mari le había legado. Con tal objeto se empeñaron con gran actividad y celo incansable juntamente con los protectores y el canónigo Gigliasi, hasta que con el apoyo de personas de influencia y amigas del instituto pudieron conseguir del piadoso Carlos Alberto. Carta de Carlos Alberto. Por la gracia de Dios, Rey de Cerdeña, recurrieron a nos las hijas de la misericordia, establecidas en la ciudad de Savona por el fallecido obispo Agustín de Mari, suplicando nos dignáramos aprobar su instituto y permitirles aceptar el legado que les dejó el mencionado fundador en su testamento el 9 de diciembre de 1840, otorgado por el escribano Poleri, consistente en su propiedad en el municipio de Auxilia, constando a nos la utilidad de aquella institución, lo mismo que la conveniencia de permitirles la aceptación del referido legado benévolamente. Nos dispusimos a acceder a las súplicas que nos han sido presentadas. En consecuencia, por el presente, aprobamos el Instituto de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia y les damos permiso para aceptar el legado que les dejó el finado obispo de Savona, Agustín María de Mari, de Pralormo, Turín, junio 12 de 1841. Pero si la adquisición del legado pudo reparar algún tanto en lo temporal la fortuna del instituto, quedaba sin embargo por cicatrizar aún la llaga mucho más sensible y profunda de los corazones. Las pobres huérfanas pedían y esperaban con ansia un segundo padre, cuando Dios por fin, después de año y medio de temores, de ruegos y lágrimas, se dignó a complacerlas. El día 15 de mayo de 1842, durante la solemnidad de Pentecostés, Monseñor Alejandro Octaviano Ricardi de los Condes de Netro, recibido con gran fiesta por el clero, la municipalidad, las diferentes comunidades religiosas y por el pueblo, hacía su solemne ingreso en Savona. Joven aún en la temprana edad de 34 a 35 años, no tenía la gravedad y el majestuoso porte del señor de Mari, pero ágil y delgado, se adelantaba con paso franco, semblante plácido y mirada serena, en medio del pueblo amontonado que se postraba a su paso para recibir la primera bendición. A Sor Roselo y a sus hijas latía fuertemente el corazón al mirarlo.
helo aquí nuestro Padre, y ya le entregaban su alma, pero no sin duda, sin un secreto temor. A pesar de todo esto, cuando después de algunos días la Roselo con sus hijas se presentó a saludarlo por primera vez y entregarse en sus manos con todo su instituto, a la verdad salieron de aquella primera visita no muy satisfechas. Monseñor Riccardi tenía gran corazón, pero no el arranque y la fácil palabra de Monseñor de Mari. Agréguese finalmente que él, por su familia, no poseía las grandes riquezas del Monseñor de Mari, y con la escasa renta del obispado de Savona no podía imitar la magnificencia y las generosas liberalidades de su predecesor. Por todo esto, no es extraño que el primer juicio de la opinión pública entre nosotros no le fuera tan favorable como lo merecía. Pero si Monseñor Riccardi no poseía las riquezas, la elocuencia y los arranques de Monseñor de Mari, poseía otras cosas: un corazón magnánimo cuando el pueblo se apercibió de su modo de vivir sobremanera económico, sin carruaje, sin fiestas, sin comidas de lujo, andando a pie, vistiendo pobremente, no teniendo más familiares y servidumbre que lo estrictamente necesario. El noble, el que había pasado varios años en la corte, todo para tener con qué socorrer a los pobres, a quienes daba lo que tenía y más de lo que tenía, sin preocuparse de que se cargaba de deudas por su amor. Entonces el pueblo cambió de opinión y lo tuvo como un segundo de Mari resucitado, y le cobró tanto afecto que cuando después de 25 años lo perdió por haber sido trasladado a la silla arzobispal de Turín, lo lloró amargamente y no hubo demostración de afectuosa estimación que no le hiciese. Fue precisamente en este año de la venida del obispo Riccardi a Savona que la tierna planta dio el primer vástago para ser trasplantado a otra parte, acontecimiento de sumo consuelo con que Dios, después de tantas amarguras sufridas, quiso manifestar su protección hacia el Instituto de la Misericordia. Hace algún tiempo que en la cercana villa, hoy ciudad de Varese, se buscaban algunas hermanas para confiarles juntamente con el hospital la dirección de una escuela gratuita que se quería abrir para las hijas del pueblo. Fracasada la empresa con otras comunidades religiosas de la parte de Génova, los administradores de aquel hospital se dirigieron a los protectores del nuevo instituto de Savona, rogándoles se empeñasen con la Madre Roselo para conseguir por lo menos 3 de sus hermanas, ofreciendo al mismo tiempo una retribución muy limitada, bajo el pretexto de las escasas rentas de aquella obra. No temáis, contestó uno de los protectores, las hijas de la misericordia con 40 centésimos por día tienen de sobra para vivir. Nuevo método de proteger, reducir de este modo a las pobres hermanas. Pero la madre, prescindiendo como siempre del interés material en vista del gran bien que se prometía con aquella primera fundación, convino en mandarles las 3 hermanas, 2 para el servicio de los enfermos, con la escasísima retribución de 200 francos anuales para cada una, pagada por la administración del hospital, y la otra para la escuela con 300 francos que pagaría el municipio. Muy empeñado en este asunto, se dio además una 4ª hermana sin recompensa de ninguna especie, habiéndose aumentado sin embargo más tarde el número de las hermanas, se les aumentó también el estipendio,
tanto por parte de la administración del hospital como por la de la municipalidad. Cerrado el trato, la madre eligió entre las 11 profesas de entonces a las 4 que le parecieron más seguras y capaces e hizo con toda prisa los preparativos para la partida. El primer día de las avecillas, alimentadas con largo trabajo y amor por la madre, levantan el vuelo desde el nido en que han nacido. Es un día de fiesta y de regocijo tanto para la madre como para las hijas. Así sucedió a la madre Roselo y a las compañeras que habían elegido. El día 10 de septiembre de ese año, en que al despuntar el alba partieron en un carruaje de 4 asientos que se les había mandado expresamente desde Barace, abandonaron Savona en dirección al nuevo destino a que las llamaba la provincia. La madre Roselo ocupaba un asiento de atrás por el lado que daba el mar, llevando sobre sus rodillas una pequeña estatua de San José que quiso llevar ella misma sin ceder el honor a las compañeras que seguramente se lo hubieran disputado entre sí. Con aquella imagen del santo patriarca le parecía llevar la bendición al nuevo establecimiento, como hubieran guardado silencio por largo rato. La madre levantó los ojos al cielo, hizo la señal de la cruz y todas juntas rezaron con un acostumbrado fervor por más de media hora. Enseguida se ocupó en exhortar y animar a sus hijas, que si bien lejos estuviesen, siempre unidas a la casa madre con el corazón, recordarse continuamente la presencia de Dios, las santas reglas, la claridad para con los pobres enfermos, el amor al trabajo y a la mortificación. Entre estos y otros discursos llegaron a Barace, en la plaza Maroseli, cerca de la entrada del hospital. El presidente de la municipalidad y los administradores, acompañados por un gran concurso del pueblo, recibieron respetuosamente a las hermanas y les dieron posesión de los nuevos oficios. Las hermanas no perdieron un solo momento. 2 se dedicaron al gobierno del hospital y asistencia de los enfermos, y las otras 2 en la dirección de las escuelas que se abrieron al día siguiente. Escuelas gratuitas para las hijas del pueblo, siendo las primeras de esta clase que se abrían por cuenta de un municipio en toda la antigua provincia de Savona. La madre Roselo quiso quedarse algún tiempo en Barace, no solo para velar sobre la buena dirección de las escuelas, sino también para adiestrar a sus hijas en el buen gobierno del hospital, obra nueva para ellas, y en el servicio de los pobres enfermos. Piadosa y compasiva como era, se ocupaba en tenderles la cama, prepararles la comida, las bebidas, las medicinas, curarles las llagas, prestarles los servicios más bajos y más repugnantes con tal espíritu de caridad, de fervor y de fe, que su presencia y su ejemplo valía para las compañeras más que cualquier libro lleno de reglas, de preceptos y de consejos. A las hermanas nuevas, todavía para aquel oficio, no parecía verdad tener la madre con ellas y aprovecharse de tan bella escuela, y toda vez que ésta pronunciaba alguna palabra de partida, ellas le suplicaban no quisiera abandonarlas tan pronto, que se quedase algún día más en su compañía, y la madre se dejaba de rogar y cedía con buena voluntad. Tan grande era su empeño en dirigir bien aquella obra y tanta la satisfacción que experimentaba su corazón trabajando tierna e incansablemente en servicio de aquellos que con viva fe llamaba a los miembros dolientes de Jesucristo. De este modo fueron pasando las semanas y los meses.
olvidando al parecer a sus hijas de Savona, que huérfanas reclamaban su pronto regreso. Pero aquí se presenta la oportunidad de levantar un vuelo y revelar algunas razones que, más que convencerla, la obligaban a prolongar su permanencia en Varase. La primera razón era la del médico del hospital, enemigo decidido de las hermanas. No habiendo podido impedir su venida, las espiaba malignamente a todas horas y escribía al gobernador de Savona un informe calumnioso tanto para ellas como para la administración que las había llamado. Pero el señor Serra, gobernador entonces, que conocía a fondo al pollo, un volteriano de 7 suelas, educado en su juventud en las máximas de la Revolución Francesa, le contestó como se merecía: atiéndese a la cura de los enfermos y no se ocupase de administración ni de hermanas. Pobres hermanas, ¿con qué bicho tenían que vérselas? Baste decir que cuando el obispo Riccardi se trasladó por primera vez a Varase para visitar el hospital, habiendo sido recibido con gran honor por la administración y la municipalidad, nuestro medicastro tuvo la desvergüenza de parodiar un soneto recitado e impreso en honor del noble prelado, con otro sobre las mismas rimas, haciendo a su modo una amalgama de textos de la Escritura, en el cual, citando el dicho de San Pablo, que prohíbe a la mujer enseñar en la iglesia, se esforzaba en demostrar que Monseñor de Mari había cometido un gran disparate con la institución de aquellas hermanas, no correspondiendo a la mujer la enseñanza ni la asistencia de los enfermos. Imagínese ahora cómo podían estas hermanas, con esta flor de hombre siempre a la vista, el cual, si se atrevía a tanto con un obispo, ¿qué no hubiera hecho con ellas? Solo la madre lo tenía a raya, y de aquí las súplicas de las hermanas para que no las abandonase tan pronto, y la condescendencia de la Roselo en quedarse. Había otra razón que le inducía a diferir su partida, y esta no interesaba solamente a las pocas hermanas del nuevo establecimiento, sino a todo el instituto. Se hallaba a la sazón en Varase su director espiritual, aquel piadosísimo religioso a quien toda Savona conoció, el padre Inocencio Rociano, de los Carmelitas Descalzos, que se ocupaba de un asunto muy delicado, cual era refundir y ampliar en parte la regla del instituto, y por cual consiguiente tenía necesidad de conferenciar a menudo con aquella que era fundadora y madre, y que, a pesar de su ignorancia en cuanto a estudios y teología, podía no obstante ayudarlo con mucha eficacia en la obra, con su sentido práctico, con su experiencia y sobre todo con aquel buen espíritu que la animaba. Por otra parte, interesaba a la Roselo entenderse bien con el reverendo padre Inocencio sobre los cambios y las añadidurías que se debían hacer, porque, cundiendo con más fuerza, especialmente después de la muerte del Monseñor de Mari, la voz ya divulgaba contra el instituto, que era una amalgama jesuítica. Deseaba ardientemente que no se separase ni un ápice de su espíritu ni de su primera dirección, porque si no gustaba a la gente del mundo y era objeto de sus sarcasmos y persecuciones, era prueba de que era bueno. Por esas razones, pues, la madre Roselo iba prolongando más de 2 meses su permanencia en Varase, hasta que Dios dispuso que le llegase de Savona una improvisada y dolorosa llamada. Hola mis queridos amigos, nuevamente estamos con ustedes, presentando la vida y obra de Santa María Josefa Roselo.
Hoy día hemos visto el 6º capítulo, un pequeño documental de la comunidad Josefa Ranzani de Haití. Pero eso no va a quedar ahí. Estas cosas tan lindas que están viendo se prolongan. El próximo jueves 21 vamos a estar presentando a la comunidad de Conchucos a la misma hora, jueves 21, 8:30 de la mañana. Así que no se la pierdan, porque es una parte del Perú profundo, con mucho cariño para ustedes.